Bienvenidos a Unidos República Dominicana, un espacio para tratar los temas importantes para el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de las oportunidades en el mercado internacional de zonas francas con don Manuel Enrique Tavares. Pero antes quiero presentar a mi compañera Lorena Piedra. ¿Cómo se siente? Muy bien, siempre alegre de estar compartiendo contigo. Lo mismo digo, y me encanta que hablemos de zonas francas porque sabemos por el tema de la pandemia cómo ha sido lastimada con la suspensión de muchas áreas y demás, y cómo eso afecta directamente la economía. Entonces vamos a conversar con la persona más idónea para ello. Así es. Don Manuel, saludos, un placer tenerlo aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y vamos a empezar compartiendo con nuestra audiencia una evaluación de estos últimos meses con el tema de la pandemia, cómo ha impactado esta nueva realidad a las zonas francas en la República Dominicana. Sí, mira, la pandemia ha tenido un impacto, yo diría, en dos aspectos. Lo primero es que cuando se declaró el estado de emergencia, en algunos casos hasta antes, muchas de las empresas o todas las empresas se vieron obligadas a cerrar para poder cumplir con los requisitos de distanciamiento social, etc. Entonces, al principio hubo una caída, un cierre completo del sector de zonas francas, que para los que no lo saben, emplean aproximadamente 170,000 trabajadores de forma directa, personas que van todos los días a la fábrica, y esos se vieron sin trabajo. Pero poco a poco comenzaron a abrirse algunas de las empresas, sobre todo las que usan dispositivos médicos, que precisamente se necesitaban para combatir la pandemia, no solamente localmente, sino internacionalmente, porque algunos de los productos que se fabrican en la zona franca dominicana se usan a nivel mundial en hospitales y en algunos casos para combatir la pandemia. Así que eso fue un impacto directo, pero a medida que se fue abriendo la economía, se fueron abriendo las zonas francas con pruebas, observando las normas de higiene, mascarillas, etc. Pero el otro impacto fue que también cayó la demanda. Muchas fábricas fabricaban productos en el mercado mundial, de repente se vieron que ese mercado se había caído. Así que el impacto fue por los temas de salud localmente y el tema de demanda a nivel internacional. Y como usted bien menciona, pues obviamente todo eso ha lastimado la economía de este sector de zonas francas. ¿Cómo pudiéramos conseguir que, aún con la pandemia, porque es algo que no ha pasado, y a pesar de la integración de muchos empleados, continúa siendo un tema de salud que pone obstáculos en el camino? ¿Cómo reactivamos esa economía? ¿Cómo nos ponemos al día con todo lo pendiente? Mira, es una pregunta interesante y compleja por lo siguiente. Desde hace tiempo que nosotros estamos viendo que la guerra comercial que hay entre China y los Estados Unidos podría ofrecer una oportunidad para la región y específicamente para la República Dominicana, porque muchos productos que se fabricaban en China podrían estar buscando otro sitio donde ser fabricados. Obviamente China es gigante y la región y nosotros solamente podríamos resolver un poquito de esa producción. Pero hay una gran oportunidad, lo que estamos llamando la reestructuración de cadenas de suministro. Entonces, eso hace tiempo que viene sucediendo, que se viene viendo ese cambio. Y la pandemia lo que ha hecho es que ha acelerado realmente esa tendencia. Porque de repente muchos mercados se dan cuenta de que no deben depender únicamente de un suplidor. Entonces, hay unos movimientos muy importantes a nivel internacional para ciertos productos sensitivos y otros no tan sensitivos, de no tener un suplidor único. Así que eso ofrece una oportunidad increíble para la República Dominicana y para Latinoamérica,
nosotros observábamos que si tú tomas Latinoamérica, es decir, al sur del Río Grande, hay unos 650 millones de habitantes. Y si le suman los Estados Unidos y Canadá, hay un poco más de 1 billón de habitantes, que es similar a lo que tenía aquí en los años 1980. Entonces, es un hemisferio con un potencial extraordinario de producir por un lado y de consumir por otro. En este espacio no podemos explicar todos los detalles y las dinámicas que están sucediendo, pero lo que sí quiero dejar sentado es que a pesar de los daños sociales y de salud que ha causado la pandemia, la misma sí ha acelerado lo que ya se venía viendo como una gran oportunidad para Latinoamérica, y nosotros esperamos que la República Dominicana pueda estar al frente de sacarle provecho a esa oportunidad. Se han hecho a nivel internacional varios rankings sobre sectores de negocios y su proyección con respecto a las posibilidades de recuperar lo perdido por la pandemia. ¿Cuánto usted estima que las zonas francas estarán por lo menos igual al momento antes de la pandemia? ¿Qué tiempo tomará reactivar la plenitud? Mira, eso es difícil de predecir, sobre todo si hay una segunda ola. Es medio difícil de predecir eso. Pero las zonas francas tienen la ventaja que pueden acelerar y expandirse con cierta fluidez, con cierta rapidez. Son muy flexibles. Y algunos ejemplos lo vemos ya. Por ejemplo, habían plantas, empresas de zona franca que estaban produciendo un producto X, y frente a la pandemia reprogramaron sus plantas para fabricar artículos necesarios para la pandemia, mascarillas, batas, etc. Así que poner una fecha es difícil. Yo quisiera pensar que para principio del año que viene, el primer quarter del año que viene, que ya estén bastante recuperadas. Hoy por hoy estamos recuperados en número de empleomanía, número de empleo, como un 60%. La empleomanía ya está trabajando. Y sabemos que para lograr restablecernos vamos a tener que necesitar al Estado para ello. ¿Cuáles pudieran ser esos aspectos específicos que estaríamos necesitando de esta estructura gubernamental para poder lograr este restablecimiento lo antes posible? De nuevo, otra pregunta muy buena y compleja, pero yo lo dividiría en varios aspectos. Lo primero es que no solamente a nivel de gobierno, y estoy hablando de gobierno en términos genéricos, puede ser el actual, puede ser el próximo, el de los próximos 10, 15, 20 años, porque estos son programas a largo plazo. Pero lo primero es que tenemos que, como gobierno y como sociedad, entender que nuestro futuro depende de ser un país exportador. Nosotros no tenemos un mercado lo suficientemente grande que nos permita los niveles de desarrollo que nuestra población demanda y merece. Y yo creo que lo primero es que tengamos una conciencia nacional de los sectores privados, de los intereses laborales, de los gobiernos, de que tenemos una oportunidad de oro y que las zonas francas son un instrumento idóneo para lograr esto. Y voy a explicar un poquito sobre eso. Tú sabes que los países en desarrollo, todos los países, pero sobre todo los países en desarrollo, generalmente tienen muchos problemas en diferentes áreas, en infraestructura, en educación, en servicios públicos, sea policía, agua, bomberos, infraestructura, etcétera, que son muy difíciles de corregir a nivel nacional, todos juntos y en corto plazo. De hecho, tenemos a veces décadas tratando de resolver ciertos problemas y no lo logramos. No logramos la meta final. Entonces, la zona franca es un concepto que permite a un país decir, mira, reconocer que no puedo resolver todo juntos y en el país entero. Pero déjame resolverlo en este pedacito de tierra. Y esa producción, yo la voy, esas empresas, y la voy a aislar de los problemas estructurales que hay en nuestra economía. Y eso lo han hecho muchos países del mundo, con mucho éxito. Y tal vez
el ejemplo más exitoso de ese modelo es la propia China, que cogía provincias enteras, ciudades enteras, y decía, aquí yo voy a crear misiones especiales y resolver los problemas en esta ciudad para que sea una ciudad productiva. Aquí no tenemos el tamaño para hacer eso, podemos ver áreas específicas y llamarlas zonas. Don Manuel, usted sabe que toda crisis tiene una doble cara. Una crisis tiene una cara negativa de obstáculos, de dificultades, pero también ofrece una cara positiva de posibilidades amplias, de ventajas, de oportunidades. Yo quiero preguntarle a usted que viendo desde aquí la solución de esta crisis, ¿qué oportunidades tiene la República Dominicana y el sector zona franca con lo que está pasando ahora? Mira, la zona franca actualmente tienen como 170.000 empleos directos, más o menos. Se estima que por cada empleo directo hay como 1.5 empleos indirectos. Es decir, a los trabajadores que trabajan en zona franca uno cuenta con los directos. Pero para que eso funcione, hay personas que le cocinan comida, que lo transporten, que le dan otros servicios médicos, etc. Así que el sector de zona franca hoy, con 165.000, 170.000 empleos directos, tiene un impacto en la economía extraordinario. Yo sé de una zona franca, por ejemplo, una de las zonas francas grandes, importantes del país, que en nómina paga 200 millones de pesos mensuales, que entran a esa comunidad, y entran, como dicen los campesinos, mensuales todos los meses, que entran 200 millones de pesos a esa comunidad. Si nosotros pudiéramos replicar eso en todo el país, habrían comunidades propias. Entonces, las oportunidades, como dije, tenemos como 170.000. Los que conocen el sector, y yo obviamente me incluyo en eso, hay mucha gente muy capaz, que tiene mucha experiencia en el sector de hace décadas. Yo creo que una meta de que el país en los próximos 10 años tenga 1 millón de trabajadores en zona franca, es una meta alcanzable, realista, y si todos nos ponemos de acuerdo en que eso es una meta que queremos lograr y ver qué hay que hacer para hacerlo, pudiéramos hacerlo. Y 1 millón de trabajadores en manufactura sería un gran, transformaría el país. Es lo que han hecho países como Taiwán, y Singapur, y Malasia, y Vietnam, y otros países. Pero quiero aprovechar para decir que en este programa estamos hablando de zonas francas, que es el área que yo conozco. Ese concepto de convertirlo en un país exportador no debe ni puede limitarse solamente a los sectores francos. Aquí la agroindustria tiene un potencial extraordinario, obviamente el turismo, que ya lo es, tiene un potencial extraordinario, los minerales, es decir, hay muchos sectores de la economía que todos deben reenfocarse en esa mentalidad de exportación. Si nosotros nos volvemos un país exportador, transformamos este país. En la experiencia de esos países asiáticos que usted mencionó, que en cadena replicaron el mismo modelo de desarrollo con el mismo resultado exitoso, empezando con Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, hasta Malasia, todos replicaron el mismo concepto, pero cuando uno analiza su historia ve un factor que no ha sido aplicado en la República Dominicana, y es que cada uno de esos estados se convirtieron en aliados estratégicos de los empresarios que desarrollaron esas zonas francas. ¿Cómo ve usted, dentro de la cultura dominicana, la posibilidad que en los próximos años el gobierno dominicano entienda que tiene que liderar esa alianza estratégica para conseguir mercado internacional e inyectar todo lo que sea necesario al sector para conseguir ese 1 millón de empleos que usted habla? Sí, mira, yo creo que la circunstancia y la realidad se imponen, y precisamente producto del COVID. Es obvio que el impacto económico que la pandemia está teniendo y va a tener en la República Dominicana, los niveles de endeudamiento que hemos tenido y que vamos a necesitar para el futuro, solamente se pueden enfrentar
con un programa agresivo de creación de empleo. Y yo creo que cualquier gobierno que venga, ahora más que nunca, porque no es que no hemos tenido apoyo, eso no puede malinterpretarse, hemos tenido apoyo, pero yo creo que hay una diferencia entre apoyo y una convicción nacional de la conveniencia y la necesidad de convertirnos en un país exportador. Va más allá del simple apoyo, es una convicción medular que necesitamos en la sociedad, que incluye la academia, que incluye los sindicatos, que incluye la prensa, que incluye los gobiernos, los empresarios. En fin, es un proyecto nacional que tenemos que hacer. Definitivamente, don Manuel. Y retomando la pregunta que le hizo Homero hace un rato sobre la cara negativa y la cara positiva, yo quisiera, aunque no soy de esa línea, pero que veamos entonces el escenario negativo. ¿Qué pasaría si como Estado no hay una respuesta y el sector entonces de zonas francas se ve con una desaceleración que se mantiene? ¿Cuáles serían las consecuencias económicas para un país como la República Dominicana? Bueno, son similares a lo que ya estamos viendo del impacto de la caída del turismo. La zona franca, el turismo y la remesa son los tres pilares de esta economía que producen las divisas necesarias para comprar petróleo, para comprar comida, para comprar vehículos, etc. Así que eso sería. Lo que nosotros tenemos que entender, sin embargo, es que el impacto negativo va a afectar a dos o tres gente, o tres compañías, los operadores de parques, las empresas, pero el impacto negativo es sobre la población. Como yo dije ahorita, imagínate esa zona franca, donde en nómina entran más de 200 millones de pesos mensuales en esa comunidad. ¿Qué gobierno puede decirle a una comunidad, yo voy a inyectar 200 millones de pesos mensuales para que ustedes compren comida y vayan a la escuela, y uniformes, casas? ¿Qué gobierno puede hacer eso? Eso es imposible. Entonces, si no se aprovecha, el perdedor no son las personas, el perdedor es el pueblo, que depende de eso. Vamos a explicarlo un poco a nuestra audiencia. Cuando hablamos de zona franca, usted sabe que las personas no bien informadas piensan en los espacios de confección textil. No han seguido el desarrollo hacia zonas francas más sofisticadas que colocan más valor agregado a los productos, zonas francas de productos médicos, tecnológicas. De esas sí son las que hablamos. Hay una gran limitación en el mercado dominicano y es el tema de la cantidad de recursos humanos formados que se necesita para atraer esas zonas francas de alta tecnología. ¿Usted cree que debe incluirse en esa alianza estratégica a las universidades para que formen a los ingenieros y al personal técnico necesario en cantidad y calidad para crecer en el sector? Mira, absolutamente. De hecho, hace 2 años yo di un discurso en Amazonas y yo hablo de qué se necesita para lograr esa meta de 1 millón de empleos en la zona franca. Y voy a hacer un recuento súper rápido de memoria, porque no recuerdo todos los datos en este momento. Pero, por ejemplo, el primer punto que hay que hacer es dónde es que vamos a instalar esa zona franca. Porque crear 1000 puestos de trabajo en Jaina no le sirve de nada al joven que está buscando trabajo en Villamella. Entonces tiene que haber un plan nacional de dónde vamos a colocar la zona franca para que brinde empleos a las comunidades que necesitan. Segundo, se estima que para crear las infraestructuras, las naves, para crear esos empleos, habría que gastar como $2.000 millones. No todo junto, por supuesto. Entonces, ¿cómo se va a financiar eso? Tercero, se necesita la infraestructura. Un empresario no hace nada construyendo una nave en el medio del desierto. Necesita una carretera que le dé acceso, necesita la red eléctrica, necesita la luz, etc. Eso es un caso claro de una coordinación con el sector privado y los gobiernos de proveer la infraestructura donde se van a construir. Una vez construida la zona franca, entramos en el tema que menciona Romero, de, bueno, ¿dónde van a salir los trabajadores? En ese discurso, si mal recuerdo, se estimó
que para suplir los técnicos que se necesitan en esa zona franca, en los próximos 10 años creo que son, necesitamos producir como 80.000 técnicos. Entonces, ahí tiene que haber una alianza con el sector educativo, colegios, con los, las escuelas laborales, las técnicas laborales, con las universidades. Y de hecho, nosotros como por hace años comenzamos un programa de acercamiento a los centros educativos, diciéndole precisamente, mira, no necesitamos más abogados o médicos. Claro, la sociedad necesita abogados o médicos, pero que no todos los jóvenes quieran ser abogados o médicos ingenieros, que vean que hay necesidad y oportunidad de otras carreras. Por eso nosotros, en la zona franca que yo manejo, nosotros tenemos un programa donde llevamos a jóvenes de bachillerato a que visiten las plantas para que vean dónde ellos pueden orientar sus intereses de educación superior. Entonces, el tema del entrenamiento de la persona, también necesitamos la plataforma logística para poder distribuir los productos a nivel mundial. Necesitamos el marco jurídico estable para poder darle seguridad a los inversionistas. Porque quiero aprovechar eso en cuanto a seguridad a los inversionistas para recordar que esto es una competencia. Los inversionistas van a venir aquí a fabricar productos y los dominicanos que estamos aquí vamos a invertir, fabricar productos para naves y zonas francas o para fabricar productos como hacen muchos no porque somos los únicos en el mundo. Nosotros tenemos que competir con Centroamérica, con Guatemala, con Costa Rica, en fin, con todo Centroamérica y con el mundo. Porque en Vietnam tienen zonas francas y fabrican productos muy buenos, muy baratos, que lo venden en el mercado americano, en el mercado europeo. Entonces nosotros tenemos que tener un sentido de competencia. Así que esos son los ingredientes. Y lo que tú mencionas, es uno de esos ingredientes, que es la formación técnico-laboral. Sin eso tampoco funciona. Se hace realidad la ambición que tenemos de crear ese 1.000.000 de empleos. Don Manuel, usted bien menciona que en definitiva tenemos que ser muy competitivos para conseguir abrir más camino en zonas francas. Era un problema que teníamos antes de la pandemia y ahora, como tenemos una crisis, una situación económica mundial, tendremos que ser más competitivos. ¿Usted entiende que atacando justo esa formación de nuestro personal en las zonas francas, ese marco legal que usted menciona, tendríamos entonces esos valores necesarios para tener la competencia que va a meritar un mercado que va a estar tan apretado? Mira, la parte del entrenamiento y de la mano de obra calificada es solamente una parte de la competitividad. Y déjame aprovechar, no sé cuánto tiempo me nos queda en el programa, pero déjame aprovechar para hacer una aclaración que creo que es importante. Mucha gente habla del índice de competitividad del país. Y eso es un índice que lo desarrolla el Foro Económico Mundial, World Economic Forum, desarrolla ese índice y dice que nosotros de 144 países somos el número 78, creo que. Y uno ve países como Chile, Malasia, que tal vez están en el número 30, en el número 25, los países que son número 1 son como Singapur, los Alemania del mundo, ese tipo de. Entonces, cuando nosotros vemos que nosotros somos número 78, ¿qué significa eso? Ese índice está compuesto por lo que ellos llaman 12 pilares. Y esos 12 pilares son infraestructura, puertos, aeropuertos, acueductos, electricidad, infraestructura, instituciones, fuerza laboral, sistema financiero, justicia, etcétera. Y así hay 12 pilares. Y cada uno de esos pilares tiene subpilares, por ponerlo así, que miden cosas específicas. Por ejemplo, sabemos que en el tema de educación hemos tenido deficiencias a través de los años, que le hemos metido mucho dinero últimamente, pero en una de esas mediciones, que es la proficiencia en ciencias y matemáticas, de 144 países, no recuerdo este año, pero hace unos años, de 144 países, éramos el número 139. Pésimo.
en ciencia y matemáticas. Entonces, si nosotros queremos aumentar la productividad, ese es uno de los índices que tenemos que aumentar. Y así sucesivamente, está identificado lo que se necesita hacer para lograr la competitividad del país. Ahora, lo más importante es preguntarse, ¿y por qué tenemos que ser competitivos? Porque eso suena bonito, pero hay que entender cuál es el valor de ser competitivo. Y una gráfica interesante, no tengo una aquí, no lo programamos así, pero una gráfica importante es que si tú ves los 144 países que se miden en este índice, y tú en el eje horizontal, el X, tú pones el índice de competitividad, y en el Y tú pones el producto per cápita, te das cuenta que hay una relación completamente directa entre índice de competitividad y per cápita, ingresos per cápita. Entonces, no hay un país que tenga un índice de competitividad que sea número 30, que sea pobre. Y no hay un país que tenga índice de competitividad que sea el número 120, que sea un país rico. Porque hay una relación completamente lineal entre una cosa y la otra. Entonces, si lo que queremos es un país donde haya bienestar, que una de las formas de medir el bienestar es por el per cápita, ingreso per cápita, entonces vamos a aumentar el índice de competitividad. Y la mano de obra es un aspecto, pero no quiero que vaya a quedar la impresión que es solamente la mano de obra y que por eso lo resolvemos todo. Es un conjunto de factores que tenemos que Correcto. Lo que dice es interesante con respecto a que no hay ningún país con un índice de competitividad alto que sea pobre. Y es cierto, esos indicadores de desempeño deberían ser la guía para la acción de los gobiernos. A mí me interesa que analicemos otro factor. Las zonas francas son espacios que funcionan mediante leyes especiales, reglas especiales, conectados al mercado global. Pero también hay una actividad productiva local y hay una preocupación para que el desarrollo de las zonas francas se derrame en toda la economía. Tenemos que lograr el encadenamiento productivo de las zonas francas con los entes productivos locales. ¿Usted piensa que debe ser así y cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos lograrlo? Pero Homero, ese es el gran multiplicador. Definitivamente, las zonas francas que están en áreas específicas, con leyes específicas, para poder competir a nivel internacional, compran insumos del exterior, traen insumos del exterior. Entonces, vamos a coger una planta normal, que fabrica cualquier cosa, y actualmente necesita traer cajas de cartón para empacar su producto. Y lo importa de Malasia. Se dan esos casos. Importa cajas de cartón de Malasia. ¿Por qué no la compra localmente? Y la respuesta es generalmente dos. Una, que tal vez le sale más cara comprarla localmente. Y número dos, a veces no hay la calidad para comprarla localmente. Entonces, ese encadenamiento con la producción local se logra a medida que la producción local tenga las condiciones de poder producir calidad y precio. Y eso es uno de los problemas que tenemos tantas distorsiones en el mercado local, que la industria nacional está en una desventaja muy grande. Y eso es algo que hay que corregir. La industria nacional debe ser el aliado natural de todo el sistema de exportación del país y estar en condiciones de exportar directamente también. Así que el enquedamiento es fundamental. Dicho eso, no quiero que se vaya a quedar en el pensamiento de nadie que las zonas francas no compran en el mercado local. De nuevo, no tengo las estadísticas a mano, pero sí recuerdo que solamente en el área agroindustrial las zonas francas compran, creo que son 12.000 millones de pesos de tabaco
al campesino dominicano, a los productores dominicanos. Compran productos de madera, compran textiles, compran materiales de construcción, en fin. Hay un componente muy importante de compra y de encadenamiento local. Lo ideal es que sea mayor, definitivamente. Y usted decía, don Manuel, hace un rato de oportunidades, de mercados que estamos perdiendo en las zonas francas por diferentes situaciones, desde no tener el personal capacitado, de a nivel competitivo no rendir los niveles que se supone. ¿Cuáles serían esas áreas que usted entiende y que a propósito de la pandemia también han surgido, que deberíamos buscar la forma de explotar a nivel de exportación en la República Dominicana? No estoy seguro que entendí bien la pregunta. ¿Qué áreas específicas de exportación o qué cosas tenemos que hacer? Exactamente. Mira, hay muchos estudios que identifican ciertos productos que son naturales para la exportación y para seguir desarrollando la República Dominicana. Y la República Dominicana ha ido evolucionando en cuanto a la producción que hace su zona franca. Por ejemplo, hace 30 años, más o menos el 80% de la producción de zona franca era textil. Hoy en día solamente un 20%. Todavía sigue siendo un sector grande e importante. Uno no puede menospreciar el área textil, porque el área textil tiene su sofisticación. El hecho de que el producto en sí no sea exótico desde el punto de vista tecnológico, no quiere decir que el producto en sí no tiene mucha tecnología que necesita para poder competir, el sistema de producción, de control de calidad, etc. Pero hay ciertos sectores que han sido identificados por algunos estudios internacionales. Por ejemplo, el país ya tiene una credibilidad en el área de los dispositivos médicos. Entonces, eso es un área que pudiera crecer por factores de 2, 3, 4, 5, con un plan bien elaborado. El área de calzado es un área importante. El área electrónica, es decir, hay 3 o 4 factores, sectores, líneas de productos, en la cual ya tenemos el conocimiento que podemos seguir explorando y explorar otras áreas, porque el mundo ha ido cambiando. Y lo que sí tenemos que es algo nuevo que tenemos que ver, es identificar esos productos que son más sensibles al tema de distancia y tiempo, que son sinónimos. Porque cuando un producto se fabricaba en China y tomaba 23 días llegar a Estados Unidos y lo podemos fabricar aquí y que llegue en 3 días, es una diferencia muy grande. Entonces, ¿cuáles productos son sensitivos al tema de transporte, de tiempo y de costo? Entonces, esas son algunas ideas en cuanto a esa. Mi última pregunta es de geopolítica, ahora que usted mencionó China y nos ha hablado de la confrontación que hay entre estas dos potencias, Estados Unidos y China, una guerra comercial. Pero también puede haber una oportunidad para la República Dominicana. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas recientes con China y tenemos una ventaja histórica, geográfica de nuestra posición cercana a los Estados Unidos. ¿Usted cree que el sector de zonas francas puede conseguir oportunidades en China? O sea, no de empresas norteamericanas que vengan a República Dominicana, sino de empresas chinas de producción, de tecnología, de lo que sea, que quieran entrar al mercado norteamericano y que vengan a la República Dominicana. ¿Usted cree que tenemos oportunidad de explorar algo así? Digo, lo podemos explorar, pero yo tengo un amigo que siempre me dice, busquemos los mangos bajitos. Y yo creo que tenemos otras prioridades. Eso no quiere decir que no hagamos negocios con China, ni mucho menos. De hecho, ustedes saben bien que la República Dominicana no tenía relaciones diplomáticas con China. Y a mí me consta que mucha gente opinaba, en el sector privado, de que si deberíamos abrir relaciones diplomáticas con China. Y yo creo que hubo un consenso unánime de que absolutamente, ¿cómo no podemos tener una relación diplomática y comercial con la segunda economía del mundo? Pero como tú bien dices, nosotros somos más bien del hemisferio
americano, en el sentido de Américas. Tenemos la cercanía, tenemos la parte cultural, la parte del horario. Cuando tú quieras hablar con alguien en Nueva York, no tienes que levantarse a las 3 de la mañana para hablar con alguien en China. Es decir, hay muchas ventajas. La diáspora dominicana en los Estados Unidos, la afinidad cultural, la de idiomas, en fin, hay muchas razones por las cuales debemos concentrarnos, en mi opinión, en el mango bajito. Repito, no quiere decir que nos olvidemos de China, al contrario, pero sí concentrémonos en lo que podemos lograr a corto plazo y con los recursos que tenemos. Bueno, excelente, yo creo que ha sido un diálogo para nosotros muy productivo, hemos aprendido mucho y esperemos que don Manuel lo haya disfrutado, ¿verdad? Claro, siempre es interesante hablar del tema y sobre todo algo que me apasiona tanto porque pues como conozco, igual que muchos de mis colegas, el potencial que hay y sabemos el bienestar que eso puede significar para el país. Uno se entusiasma porque uno lo que quiere obviamente es el país. Y yo lo he visto en los últimos 25 años. Por ejemplo, la zona franca que nosotros desarrollamos era una finca por Jaina, donde no había absolutamente nada. Y hoy en día trabajan 16,000 gente ahí. Y yo a veces me río, porque cuando voy allá y veo que uno de los problemas grandes que tenemos es nunca, por más planes y visión que tuvimos, nunca nos imaginamos. ¿Sabes cuál es? Que no caben los carros de los empleados. ¿Cuándo en mi vida yo hubiera pensado que el empleado común iba a tener su propio carrito para llegar a su trabajo? Eso simplemente era imposible pensar. Entonces, es un bienestar y si podemos hacer eso para el país entero, repito, fuéramos otro país. Pues esperamos Excelente. así sea. Quedaron claras exactamente. Muchísimas gracias, don Manuel, por estar con nosotros. Quedaron claras esas soluciones que se pueden aplicar para en momentos como este, seguir desarrollando las zonas francas, que estamos hablando, es uno de los pilares económicos de la República Dominicana. O sea que, nada, compañeros, llegamos hasta el final en el día de hoy. Así es, vamos a despedirnos de nuestra audiencia y de nuestro invitado. Muchas gracias. Nos vemos en otra versión de Unidos.